Si alguien ha estado navegando en Internet en los últimos, digamos, 10 años, es casi imposible que no se haya cruzado con él. Gary Vaynerchuk, Gary V. Pero ¿quién es realmente? ¿Un genio del marketing digital o el polémico líder de la cultura del esfuerzo sin límites? Hoy vamos a desglosar al estratega, al empresario y, por supuesto, a la marca. Y para empezar a entenderlo, nada mejor que una de sus frases más conocidas. Tu legado lo estás escribiendo tú mismo. Básicamente, para él, todo se reduce a esto. La responsabilidad es tuya. Cada uno es dueño de su camino y todo depende de las decisiones que se toman día tras día. Y bueno, aquí es donde la historia se parte en dos. Para millones de personas es una especie de profeta de las redes sociales, un gurú. Pero para sus críticos es el símbolo de una cultura de trabajo tóxica, el hustle culture. Entonces, ¿cuál de las dos versiones tiene más de cierto? Vamos a investigarlo. Para entender su filosofía, tenemos que viajar un poco al pasado, a sus orígenes. Porque, créanlo o no, todo esto empezó con vino y un negocio familiar que estaba a punto de transformarse por completo. Su historia es, bueno, el clásico sueño americano, ¿no? Llega desde Bielorrusia en el 78 y para 1998 ya está al frente de la licorería de su padre. Pero el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, fue en 2006. Lanza Wine Library TV en un YouTube que apenas estaba en pañales. Fue un verdadero pionero. Y esa fue la semilla de lo que en 2009 se convertiría en VaynerMedia. Y los resultados fueron una auténtica locura. Vean esto. Llevó un negocio que facturaba $3 millones a facturar 60 millones en solo 5 años. ¿Cómo lo hizo? Pues fue de los primeros en ver el poder del e-commerce, pero sobre todo del contenido. Él ya estaba haciendo videos reseñando vinos cuando la mayoría de las empresas ni siquiera tenían una página web decente. De toda esa experiencia con los vinos, nació su filosofía de marketing más famosa, una que usa una analogía del boxeo. Es súper simple. La estrategia es dar y dar valor. Esos son los jabs o golpes de preparación y solo después pedir la venta. ¡Pum! El gancho de derecha. La clave es construir una relación, no forzar una venta. A ver, pensémoslo así. Los jabs son el contenido gratis, los consejos, los videos divertidos, todo lo que te ayuda a construir confianza con la gente. El right hook, el gancho, es el momento justo en que pides que compren. El error garrafal que Vaynerchuk ve por todos lados es que las marcas se saltan los jabs y van directo al gancho, pidiendo sin haber dado nada. Pero esa filosofía del boxeo fue solo el comienzo, ¿eh? Ahora, avancemos un poco para ver sus ideas más recientes, las que explican por qué el juego de la atención hoy en día es totalmente diferente. Él dice que hubo un cambio clave. Dejamos atrás la era de los medios sociales, donde veías lo que publicaban tus amigos, y entramos de lleno a la era de los medios de interés. Piénsenlo, el feed de TikTok o de Instagram. El algoritmo te muestra lo que cree que te va a gustar, no importa si conoces a la persona que lo creó. Y esto es un cambio radical. Significa que en la era de los algoritmos, una idea genial es mucho más poderosa que tener 1 millón de seguidores. La creatividad, por sí sola, puede hacer que algo se vuelva masivo. Antes, eso era imposible sin un dineral en publicidad. Entonces, ¿cómo se aplica esto hoy? Bueno, él lo resume en 4 pasos. 1. Cambiar el chip y entender que las redes sociales son el centro de todo, no un extra. 2. Necesitas gente especializada que entienda la cultura de cada plataforma. 3. Prueba tus ideas sin pagar, de forma orgánica, a ver si funcionan. Y 4. Anímate a experimentar con cosas como las ventas en vivo. Claro, todas estas ideas no se quedaron en teoría. Gary las llevó a una escala global con la agencia que cofundó, VaynerMedia. Y para que nos demos una idea de la dimensión de esto, solo miren el número, más de 1,200 empleados a principios de 2026. O sea, no estamos hablando de una agencia pequeña, es una auténtica maquinaria de marketing mundial. ¿Y quiénes le confían su dinero y su marca? Pues algunas de las empresas más grandes del mundo. Nombres como PepsiCo, Tinder, Duracell no le dan su presupuesto a cualquiera. Esto demuestra que su método no solo suena bien en un escenario, sino que de verdad funciona al más alto nivel. Y el reconocimiento no solo viene de los clientes. La propia industria se ha rendido a sus pies.
VaynerMedia ha ganado premios importantísimos, como los Cannes Lions. Se han consolidado como una de las agencias más influyentes del planeta. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? Este nivel de éxito y de crecimiento tan bestial rara vez es gratis. Detrás de los premios y los clientes gigantes hay una cultura de trabajo que ha generado muchísima polémica. ¿Cuál es el precio humano de este imperio? La pregunta es inevitable. ¿Cómo es trabajar de verdad dentro de esa máquina que parece no parar nunca? Lo que cuentan algunos exempleados y lo que se dice en la industria pinta un cuadro muy pero muy distinto al del éxito que se ve desde afuera. Hay una palabra que se repite mucho en foros y reseñas de exempleados: sectario. Describe una cultura que exige una devoción total, donde la línea entre tu trabajo y tu vida personal simplemente desaparece. Y hay testimonios todavía más duros. Se llega a hablar de un taller de explotación y de salarios bajos, dos de las críticas que más se asocian con la agencia. Y esta frase creo que lo dice todo. Una cultura donde quedarse hasta tarde no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es una competencia diaria para ver quién está más comprometido. Bastante intenso. El resultado de todo esto es que poner VaynerMedia en tu CV se ha vuelto algo polarizante. Para algunos es una medalla de honor, significa que sobreviviste en la élite, pero para otros es una señal de alerta. Es un acelerador de carrera, sí, pero con un costo. Entonces, llegamos a este punto. Tenemos al genio del marketing por un lado y al líder de una cultura de trabajo muy controversial por el otro. ¿Cómo se juntan estas dos realidades? ¿Se puede separar al estratega de sus métodos? Quizá la respuesta esté en una de sus propias frases. El cliente es invicto. A fin de cuentas, su obsesión es una sola: ganar en el mercado, capturar la atención del consumidor. Y para él, tal vez todo lo demás, incluida la cultura de trabajo, queda en segundo plano frente a ese objetivo final. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Su éxito es innegable, eso está claro. Pero nos obliga a pensar en los sacrificios que se hacen para llegar ahí. En esta batalla sin cuartel por la atención, ¿cuál es el verdadero precio que se paga por ser relevante?